Y comenzamos con la grabación. Ahora sí, entonces, bienvenidos oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Entonces, nuevamente continuamos practicando, tal y como les comentaba ayer. Ya, digamos, oficialmente hemos visto toda la materia del curso. Entonces, ya todas las sesiones que quedan, no hay nada nuevo que ver. Lo que resta es practicar algoritmos de práctica o dudas que puedan tener, etcétera. Ayer hicimos como esa pequeña votación entre qué era lo que querían ver y estuvo reñido, pero al final, ¿verdad? Me dijeron que preferían ver los ejemplos de los subprocesos trabajando con arreglos, que invertimos los arreglos y todo eso. Pero la segunda, digamos como el que quedó en segundo lugar, que estaban como muy empate, era que era la gente que me pedía que querían ver este algoritmo, que era el grande de ejemplo que resumía todo sobre lo que son funciones y procedimientos, todo lo que son subprocesos. Entonces, ¿verdad? Yo les dije que les prometía que hoy íbamos a estar comenzando por esto, ya que fue el que quedó como en segundo lugar. Ah, vamos a ver, entonces, más que más. Bueno, lo otro era el del ahorcado. Podríamos ver ese hoy también, después de ver esto. Y podríamos ponernos a jugar con ese también. De nuevo, ¿verdad? Todas estas son propuestas mías. Si ustedes quieren ver algo diferente, me lo pueden decir y yo con muchísimo gusto. En todo caso, abro como siempre preguntando, ¿alguno tiene alguna duda sobre la materia, sobre algo que ya hemos visto en sesiones anteriores, sobre algo que hayan estado estudiando o algo que necesitan que les explique o que les ayude? Algo en lo que con mucho gusto yo pueda colaborarles antes de comenzar. Cualquier cosilla. Recuerden levantarme la mano para yo saber si están escribiendo, están pensando. Ok, supongo entonces que todo bien. Vamos a ver. Entonces, estaríamos hoy comenzando por acá, por el algoritmo de ejemplo. Entonces, como les digo, ¿verdad? Este es un algoritmo que sencillamente lo único que hace es, ¿verdad? Tiene un según. Vean que yo acá, digamos, escribo un menú para selección en el según. Y lo que tiene cada una de las opciones del menú es precisamente uno de esos ejemplos que les digo. Entonces, en el primer caso, lo que va a estar haciendo es mostrando el trabajo de un subproceso que trabaja con un procedimiento con parámetros nulos. A lo que se refiere con parámetros nulos es un procedimiento sin parámetros, es decir, un procedimiento solo o un subalgoritmo en general solo, ¿verdad? Que no recibe ningún tipo de parámetro. Luego tenemos un procedimiento con parámetros por valor. Luego tenemos el procedimiento con parámetros por referencia. Luego tenemos función con parámetros por valor. Luego tenemos función con parámetros por referencia. Y por último, tenemos una opción que es el subproceso sorpresa, que es como una última opción donde yo los pongo a, por así decirlo, resolver unas preguntas ahí que les hago y luego les demuestro qué ocurre. Entonces, vean que básicamente en cada una de estas opciones está resumida todas las formas generales en las cuales nosotros podemos crear un subproceso, siendo, por un lado, un procedimiento que no devuelve valor o una función que sí devuelve valor. Y para cada una de ellas, sus diferentes tipos de parámetros, siendo nulo para representar que no se le envía ningún parámetro. Como esto es básicamente lo mismo para un procedimiento o para una función, la única diferencia es el cómo se ejecuta el subalgoritmo. No tengo un ejemplo de una función que no reciba parámetros, sencillamente porque no vale la pena.
considerando que sería como muy repetitivo. Entonces, el único caso donde ejemplifico parámetros nulos es con procedimiento, pero eso no significa que no podemos crear una función que no reciba parámetros. Aunque generalmente no se hace, porque usualmente si creamos una función es porque esperamos recibir un resultado a partir de los datos que le enviamos. Entonces, es muy raro el caso, aunque se puede hacer, es muy raro el caso donde se va a crear una función que no reciba parámetros. Luego entonces tenemos parámetros por valor, tanto para procedimiento como para función, ¿verdad? Y por referencia también para ambos casos. Entonces recuerden la diferencia, por valor significa que lo que se recibe es una copia del valor de la variable y por referencia lo que significa es que se recibe una referencia a la variable original. ¿Ok? Entonces, acá en las variables, lo único que yo llego a definir es, bueno, primero tenemos un carácter acá que va a ser, está ahí nada más como para yo poder determinar al final si repito o no el, el ejemplo completo para elegir otra opción. Luego tenemos opción, que es para, obviamente, seleccionar una opción. Num y num2, que van a ser números que vamos a estar utilizando para estar resolviendo operaciones que me van a ejemplificar cada uno de los casos que estoy a punto de demostrar. Luego entonces tenemos resultado, que también lo vamos a estar usando en algunos ejemplos en conjunto con num y num2, muy similar a el ejemplo que vimos de las sumas y multiplicaciones, aunque no necesariamente igual. Luego tenemos una matriz que ahorita vamos a dimensionar con un I y un J, así como también fila y columna. ¿Ok? Entonces, todas estas definidas como entero, a I y a J los inicializamos en 5 y los utilizamos para dimensionar la matriz. Entonces tenemos que la matriz va a ser una matriz 5 por 5. ¿Ok? Pregunta rápida, gente. Si esta es una matriz 5 por 5, ¿cuántas celdas significa que tiene? ¿Cuántas celdas y cuáles son sus subíndices máximos? Vamos a ver, Dylan me dice, ¿se puede devolver dos valores en una función o solo uno? Una función, Dylan, devuelve un solo valor. Si necesitas recibir más de un valor por parte de un subproceso, lo que tenés que hacer es enviarle parámetros por referencia. Entonces lo que haces es que, por así decirlo, cargas los valores de tu función sobre el parámetro por referencia. Entonces te va a devolver una variable modificada. Pero devolver como tal un valor de retorno, solamente uno se puede. Johart y Andrés me dicen que 25, exactamente. ¿Y cuáles son los subíndices? El primer subíndice y el último subíndice, ¿cuáles serían? En una matriz 5 por 5. Andrés me dice desde 0, 0 hasta 4, 5 y Johart me dice 4 y 4. 4 y 4 sería, Andrés. Acordate que tanto para filas como para columnas aplica la regla de que va desde 0, 0 hasta n-1. ¿Ok? Entonces sería desde 0, 0 hasta 4, 4. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Andrew me dice 25 celdas y las filas irán desde 0,4 y las columnas hasta 0,4. Sí, más o menos. Es otra forma de verlo, solamente que, ¿verdad? Recordad que filas siempre es el primer subíndice y columnas siempre es el segundo. Entonces, en todo caso va a ser de 0 a 4. Pero digamos, sí, podrías pensar que las filas van a ir desde 0 a, bueno, a menos que me lo hayas puesto la coma, no como un subíndice doble, sino como indicándome que de 0 a 4 y de 0 a 4. En cuyo caso sí, sí. La idea es esa, no importa. No nos metamos en tecnicismos. Ok. Entonces, listo. Vamos a ir viendo el subproceso, perdón, el ejemplo. Entonces, vamos a irlo ejecutando. Pongámoslo por acá. Y vamos a elegir la primera opción, que es la más sencilla. Entonces vean que en la primera opción él va a llegar y me va a preguntar, este subproceso, bueno, me va a contar, perdón, este subproceso no recibe ni retorna ningún valor, escoja un valor para el ejemplo. Si vamos a la opción para ver qué es lo que está pasando en este momento, vean que la opción 1 de hecho no tiene nada. Sencillamente lo único que hace es llamar
al subproceso. Aquí llega y dice procedimiento void. Vean entonces que acá esta línea precisamente me la está escribiendo desde el subproceso. Si yo de hecho salto al puro final y me voy a buscar el subproceso, acá en la parte de procedimientos de los subprocesos, vean que el primero, que es precisamente el que acabamos de llamar, sí tiene un cuerpo, que es el cuerpo que estamos ejecutando en este momento. Vean que si yo toco acá, me está resaltando que justamente estamos en esta línea. En la línea creo que 96 es eso. Entonces, tenemos que acá llega y me dice que define un número v como entero y llega y me reporta qué es lo que hace y luego llega y me dice, escoja un valor para ejemplo, se lee como num v, me vuelve a escribir num v, es decir, me repite básicamente lo que yo le dije y luego a num v le asigna su valor duplicado y lo escribe. Luego me va a esperar una tecla y cuando yo presiono la tecla me va a limpiar la pantalla para continuar. Dicho hecho, si yo meto digamos 8, vean que acá me da el 8, luego me escribe 16 y ahora está esperando. ¿Okay? Luego me pregunta que si quiero otro ejemplo. Eso ya es desde el algoritmo principal. Estaríamos acá. Vean acá. Y estamos esperando la lectura de la CADA. Entonces, yo voy a decirle que no. Opa, perdón, me equivoqué. Le quería decir que sí. Voy a decir que sí. Vean que esta evaluación es sumamente escueta. Sencillamente, como que porque sí. La hizo una vez así como apurado nada más. No es como que sumamente rígida porque no hace falta, porque la finalidad del algoritmo no es, digamos, como que hacer ese tipo de evaluaciones. Yo ahora que lo pienso, ni siquiera sé por qué lo tengo con ese doble no. Antes solamente tenía uno. Me imagino que eso fue que lo modifiqué en alguna sesión y lo guardé. Vamos a dejarlo así. Bueno, vamos. No, de hecho. Dejémoslo así. Listo. Ok, entonces cuando nos devolvemos al puro principio, vean que acaba de llegar y me va a estar preguntando otra vez para procedimiento con parámetros, bla, 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 bla. Entonces voy a elegir ahora la opción 2. La opción 2 se supone que es un procedimiento con parámetros por valor. Entonces vean que en el caso del segundo, del algoritmo principal, tiene un poquito más de digámosle, cuerpo. Entonces, acá, esta petición, esta escritura en pantalla que me está haciendo, escojo un valor para ejemplo, vean que está ocurriendo desde el algoritmo principal. Esta espera también me la está realizando desde el algoritmo principal, donde está esperando que yo le ingrese un valor para leer sobre la variable num. Vean que inmediatamente después de que yo le lea, o bueno, le dé un valor para leer, este lo va a estar ingresando en la variable num y me lo va a estar tirando a procedimiento valor como parámetro. Entonces, si yo escojo, no sé, escojamos 8 nuevamente, vean que todas estas primeras líneas están ocurriendo dentro del procedimiento. Esta última línea es la única que ocurre fuera del procedimiento. Vean que acá la tenemos resaltada, pero estas dos ocurrieron en el procedimiento. Antes de ir a ver el procedimiento, vean lo que me dice esta línea fuera. Vean que llega y me dice el valor en la variable fuera del subproceso es num. Eso quiere decir entonces que esta línea me va a estar reportando nuevamente el valor de num cuando ya terminamos la ejecución del subproceso. Vamos a ver qué es lo que hay en el cuerpo del subproceso. Acá tenemos procedimiento valor y vean que sin embargo ese num que le enviamos, ¿verdad? Recuerden que la variable se llamaba num. Vean que la estamos recibiendo sobre una variable llamada numvl. Sin embargo, vean que numvl yo no le estoy indicando cómo me la va a estar recibiendo él. Yo nada más le digo, usted va a recibir un parámetro que se llama numvl. No le digo si por valor o por referencia. Eso quiere decir que me la va a recibir por defecto. Vean que él acá llega y me escribe, este proceso no devuelve valor, pero toma una variable como parámetro por valor. Entonces, es un pequeño recordatorio. Como yo no le estoy indicando cómo va a recibir numvl,
y la va a recibir por defecto, recuerden que las variables las variables no, los parámetros que nosotros recibimos por defecto que no están dimensionados, se van a recibir por defecto por valor. Entonces, dicho y hecho, a pesar de que yo aquí no le especifico, como lo que le estoy tirando es num, que era una variable entero normal, me la va a recibir por valor. Entonces, seguidamente a numVL lo modifica multiplicándolo por 5. Luego llega y me dice, el valor modificado por el subproceso es ahora y me escribe numVL. Dicho y hecho, véanlo acá. Le enviamos num8. Num8 se recibió por valor sobre numVL. Lo modificó y luego me lo reportó. Esta línea, recuerden, dentro del subproceso, el valor modificado por el subproceso es ahora 40. 8 por 5 es 40. Luego vean que, sin embargo, cuando nos devolvemos a la línea en el algoritmo principal, cuando ya termina el subproceso y me reporta el valor de num, el valor de la variable fuera del subproceso es num, vuelve a ser 8. Eso, recuerden que es precisamente por haber recibido la variable por valor. Me protege el valor de mi variable original, pero me permite temporalmente modificar ese valor y travesearlo como yo quiera, incluso dar reportes temporales con ese valor dentro de un subproceso. Entonces, yo aquí pude haber reportado un montón de cosas diferentes que no quiero que se pierdan, que no quiero que me estén afectando la variable desde acá. Entonces, el uso de variables por valor, gente, es como una manera de trabajar con variables que podríamos considerar globales. Por si acaso, variables globales es un término real, solamente que en PSI no existe. Entonces no me voy a adentrar mucho en ese tema. No es algo que van a ver hasta Intro a Progra, que las variables globales son básicamente variables que se comparten a lo largo de todo un código, por así decirlo. O de un segmento de código, por lo menos. Entonces, se podría decir que las variables que ustedes declaran en un algoritmo principal, ustedes las pueden tratar como si fueran globales, sencillamente enviándolas a todos sus subprocesos para que, por así decirlo, el algoritmo principal las esté compartiendo con todos ellos. Entonces, pueden considerar que los códigos que van a comenzar a hacer a partir de ahora son como un árbol. Entonces, su algoritmo principal es como el tronco de ese árbol y cada uno de los subprocesos va a ser las ramas del árbol por las cuales nos podemos desviar. Ustedes deciden, sin embargo, cuántos de los nutrientes del tronco ustedes les van a estar enviando a cada una de las ramas para que ellos trabajen. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vean que esto me permite que esta rama no me esté alterando mi valor original. Pero si yo sí necesitara que num fuese modificado por numVL, si yo sí quisiera, digamos, recibir una especie de retroalimentación por parte de este procedimiento sin devolver un valor, lo cual es levemente similar a lo que me preguntaron ahora de que si se podía devolver más de un valor, creo que había sido Dylan, yo lo que puedo hacer es cambiarlo a que sea por referencia. Dicho y hecho, vean que este 8 ahora se convierte en un 40. ¿Okay? Pero vamos a dejarlo por valor porque si no contradice el nombre del procedimiento. Luego entonces, ya veo que me escribieron un par de dudas, ya las reviso nada más. Voy a terminar por lo menos con procedimientos. Voy a mostrarles la parte 3 primero. Entonces, yo elijo caso 3. Vean que de nuevo me va a pedir escoger un valor para el ejemplo. Voy a meter 8. Y vean que igual llega y me dice, subproceso, esto, ¿verdad? Estas líneas de acá también ocurren dentro del subproceso y me dice, este subproceso no devuelve valor, pero toma una variable como parámetro por referencia y lo modifica. El valor modificado por el subproceso es ahora 80. Y vean que dicho y hecho acá, que si vamos a buscar el cuerpo del caso en el algoritmo principal, acá tenemos el valor en la variable fuera de la subproceso. Fuera del subproceso. El valor en la variable fuera del subproceso es
num. Entonces, vean que dicho y hecho acá ocurrió como había pasado en el caso anterior cuando lo modifiqué por referencia, que no protegimos el valor original. Si yo me voy a ese procedimiento, vemos que dicho y hecho es casi que lo mismo que el anterior, pero las únicas dos diferencias es, bueno, tres en teoría. Los nombres en el encabezado, tanto de su proceso como de el parámetro que se recibe, la forma en la cual se recibe y la cantidad de multiplicación. Entonces, vean que dicho y hecho, él acá me reporta num r por 10 y luego me reporta el valor modificado de num r. Vean que de la misma manera, acá, entonces, a pesar de que la modificación se efectuó sobre num r, como num r lo que guarda es una referencia a num, es decir, al parámetro que se recibió acá, la modificación que yo hago sobre num sí me afectó, perdón, la modificación que yo hago sobre num r sí me afectó a num original. Vean que igual a como hicimos en el caso anterior, si yo le quito, vamos a ver, ahí, si yo le quito este pedacito, o si le digo explícitamente que por valor, ese 80 ya no me llega a afectar mi variable original. ¿Okay? Ahora sí, voy a ver qué me han preguntado. Andrés acá me dice ese punto y coma en el asta que no va a traer problemas. ¿Cuál punto y coma en el asta que no? ¿Por qué habría este de acá, no? ¿Por qué habría un problema? Le estoy indicando que acá cierra el repetir. De hecho, más bien debería siempre haber un punto y coma. Yo lo puedo dejar sin punto y coma en PSInt porque PSInt es así de raro con algunas cosas. Pero originalmente, y lo vas a ver cuando empeces a ver C++ en intro, los lenguajes de computación en el do while, que es la estructura que te va a reemplazar el repetir hasta que, te exige cerrar con un punto y coma. Opa, dos puntos no, con un punto y coma. Digamos sería como algo así. Do, no sé. Opa. Do, tal y... No, mentira. Do no, perdón, eso sería while. Do, entonces abrís acá y te va a decir while. Y acá entonces le decís la condición. Digamos como por ejemplo ahí que... ¿Cómo era que se llamaba la variable? Acá. Acá se igual a... No. Entonces, si lo dejas así, que este es el que... Bueno, la otra diferencia es que es un do while, ¿verdad? No un do until. Entonces la evaluación la hace al revés, que eso ya se los había contado para irlos preparando para el futuro. Entonces, ¿verdad? Este va a ser como el cuerpo de todo lo que estaríamos escribiendo. Y acá, si lo dejas acá, te va a decir, te va a tirar que acá hay un error de sintaxis, porque siempre tenés que cerrarlo con punto y coma. ¿Ok? Bueno, supongo que depende del lenguaje, porque hay algunos como Python que hacen lo que ellos quieren. Pero bueno, yo los acostumbro para lo que UNED les va a enseñar a futuro. Y como ya casi les toca de por sí, me imagino que la gran mayoría va a estar llevando dentro el próximo cuatri. Entonces, vamos a ver. Andrew acá me dice, Pablo, una pregunta. Si realizo el proyecto sin el uso de sus procesos, o mejor dicho, dejándolos hasta el final y los aplico después de elaborar el programa, ¿sería difícil montarlos en sus procesos o es mejor hacerlo desde el inicio? Andrew, miras que eso es una pregunta también un toque como personal, en el sentido de que quizá para muchos sea más fácil, como no están acostumbrados a usar sus procesos, hacerlo primero normal y luego montarlo sobre sus procesos. Entonces, si se te hace más fácil hacerlo de esa manera, puedes hacerlo, nadie lo va a notar. Pero, pero, ah, ya, perdón. Pero, sí te voy a decir que, sin embargo, sí te recomendaría que por lo menos hagas el intento de implementar de una los subprocesos por dos cosas. Primero, porque si te parece más fácil hacerlo sin subprocesos, sino hacerlo todo seguido y luego implementar los subprocesos,
te aseguro que es sencillamente porque es materia nueva que estás empezando a ver. Entonces es muy normal que te parezca como un poco confusa en un principio, como les decía yo ayer. Pero una vez que le agarres el toque, vas a ver que es de hecho mucho más fácil escribir código de una vez implementando los subprocesos por todo lo que yo les decía ayer de las ventajas de un subproceso. Hacen el código más legible, mucho más depurable, mucho más manejable, mucho más compacto, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque precisamente el intentar obligarte a utilizar esta nueva herramienta te va a dar precisamente la práctica para comenzar a comprenderla. Es como cuando uno aprende a andar en bici y que primero usa los rodines y para aprender a no usar los rodines, uno por fuerza eventualmente tiene que quitárselos y mandarse ahí a aprender. Entonces, digamos que como por ahí va. De nuevo, yo entiendo que estamos en la última semana, yo entiendo que todos estamos muy probablemente muy presionados y cansados y etcétera. Entonces, por eso no te voy a decir como no, por fuerza hágalo de una con su proceso, sino que de ahí lo importante a fin de cuentas es que aprendas y que también ojalá puedas terminar el proyecto. Entonces, si no te da el tiempo, no te da el tiempo. Hacelo como te quede más fácil. Pero yo te recomendaría que por lo menos hagas el esfuerzo de practicar, irlos implementando de una. Como una última nota, no quiero ser muy necio, pero una última nota, no sé si algunos han seguido el tip, de hecho no sé si este cuatrimestre se los he mencionado, pero cuando yo llevaba lógica, y he visto que de hecho mucha gente lo hace, entonces me imagino que es como un tip que se pasa mucho. Cuando ustedes están haciendo el proyecto y no saben si una solución les va a funcionar, digamos, quizá implementar tal funcionalidad del proyecto utilizando tales estructuras de tal forma, para no tener que pegar la pena, o no la pena, sino digamos la tediosa tarea de ejecutar todo el proyecto una y otra vez para depurar esa única parte, algo que yo hacía mucho todavía incluso, y he visto que mucha gente hace, es tener un archivo aparte en el cual prueban la solución como una especie de solución aislada, digámosle, como que yo quiera ver si yo puedo validar tal cosa de tal forma. Entonces yo emulo esa función, perdón, esa funcionalidad de la validación aquí aparte, veo si me funciona y si sí me funciona, lo que hago es que la agarro y la traslado a mi proyecto principal. Si lo pensás, Andrew, este tipo de cosas que mucha gente hace es un subproceso. Ustedes están, no sé si alguna vez intentaste hacer eso en algún proyecto, pero si lo pensás, lo que estás haciendo acá es un subproceso, que sencillamente cuando veías que sí funcionaba, lo copiabas y lo pegabas acá. Pero es exactamente la misma cosa. Es más, podrías implementarlo de la misma manera. Probás la solución en un archivo aparte y si te funciona, lo agarras, lo copias y lo implementas como un subproceso en tu proyecto. Entonces, pequeños tips ahí. Ustedes deciden, la verdad, a fin de cuentas, lo que a ustedes les quede mejor es de ahí lo mejor. A ver, Joar me dice, profe, esa modificación puede ser una suma, una resta o lo que uno quiera. En este caso, usted utilizó un 5 para este caso. ¿Cuál modificación, Joar? Perdón. Como me tomé mi tiempo, como contestándoles. Eh, modificación, pues una suma, resta o lo que uno quiera. En este caso, usted utilizó un 5 para 5. Cualquiera de las dos. Ya voy con vos, Andrés. Cualquiera de las dos opciones en el 10 o el 5. Me estás hablando de la multiplicación en los subprocesos. Sí, correcto. Sí, sí, sí. O sea, sí, yo aquí podría haber hecho la operación que yo quise. Yo puse un multiplicar por 5 y por 10, porque sí. Pero de esto podría ser una suma. Vean acá, que estaría sumando 10. O una resta. Esto, a fin de cuentas, es solo una operación. Recuerden que la operación que ustedes realicen no tiene nada que ver con el subproceso como tal. Igual los valores, ¿verdad? Yo aquí estoy multiplicando por 10, pero si yo quiero, yo podría multiplicar por 100 o hasta por 0. Ustedes deciden qué es lo que les quede mejor. Y Andrew me dice, ok, opa, bueno, ya voy. A ver, ¿a quién había dejado? Había sido Andrew, Andrés. Andrew había sido, ok. Andrew me dice, Pablo, una preguntita. Si realizo el proyecto, no, esa ya le había contestado. Yo, Andrés, entonces había sido Andrés, perdón. Ok, Andrés me dice, ok,
Sí, es que en PSINT no había visto que se tenía que cerrar. Ah, sí, sí. De hecho, en teoría no se tiene que, porque PSINT es así medio. Hay algunas cosas que las refuerza y otras que no. Pero sí, sí es una buena idea como irse acostumbrando siempre todo, cerrarlo en punto y coma. Pero sí, sí. Vamos a ver. Andrew entonces acá me vuelve a decir, sí, en los 3 proyectos me tocó hacer eso, agarrar varios segmentos de código como prueba para encontrar un error o solución. Voy a seguir su recomendación. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, pero ves, sí, exactamente. En teoría acá lo que estabas creando eran subprocesos. No lo sabías, pero en teoría eso era lo que estabas haciendo. Entonces ahora los subprocesos te dan la ventaja de que puedes implementar esto muchísimo más fácil. A ver, Oscar me dice, hola, buena noche, profe, esta sesión queda grabada. Hola, Oscar, es correcto, todas las sesiones quedan siempre grabadas. Aquí está OBS grabando. Johar me dice, ok, sí, no era del otro mundo, pero quería salir de la duda. Sí, sí, sí. No, no, claro, claro, claro. Tranquilo, Johar. Recuerden que yo siempre les digo, o sea, por más pequeña que sea la duda o lo que sea, por mí no. O sea, yo nunca les voy a decir como, ¿para qué me pregunta eso? Usted debería saber eso. No, jamás. Sería demasiado grosero y sería demasiado insensible de mi parte. A fin de cuentas, como siempre les digo, yo estoy aquí para eso. Para mí no hay duda que sea, ¿cómo decirlo? Irrelevante. Todas las dudas que ustedes, si tienen la duda, de ahí es porque hay que cubrirla, es porque algo no les quedó claro. Y a fin de cuentas, si ustedes están aquí, es para aprender. No, si están en la universidad, es porque no están aprendidos. Entonces, a mí personalmente más bien como que no me agrada mucho esa mentalidad que tienen en algunos lugares académicos, que lo que buscan es eso, como que les llegue estudiantes ya aprendidos, o que todos lo saben ya, o sea, ¿cuál es el punto? Si uno tiene la duda o si uno viene a aprender es para eso, o digamos como los profesores que dicen, yo a todos mis estudiantes los quedo, como para jactarse según ellos de que qué buenos, que qué profesores más excelentes que son, porque son súper duros, y no, o sea, si usted a todos los queda es porque no es un buen profesor, no está enseñando, está quedando. Entonces, ¿qué? Pero bueno, estoy divagando mucho. Vamos a ver, Andrew acá me dice, profe, no me queda claro sobre variable por referencia. Ok, variable por referencia, Andrew. Recuerda que los parámetros, lo que son variables que vos utilizás para pasar de entre un algoritmo a otro, ¿verdad? Porque recordá que los algoritmos en realidad por lo menos en PSINT, no pueden compartir valores, porque no hay, o sea, por lo menos de manera como innata, por así decirlo, porque no hay variables globales, no pueden tener variables compartidas. Es más bien lo que quería decir. No es que no puedan compartir valores, es que no puedan tener, no pueden los dos accesar a una misma variable. Entonces, para vos poder lograr que entre ellos comuniquen los valores que vienen trabajando, utilizar dos parámetros, que es literalmente decirle a un subproceso, para usted trabajar, exíjale al subproceso que lo llama, que le diga cuál es el valor de esto, esto, esto y esto. Y de la misma manera es exigirle al algoritmo que va a llamar a un subproceso, decirle, cuando usted llama a este subproceso, indíquele los valores de esto, esto y esto. ¿Okay? Entonces es como una manera de comunicar valores. Sin embargo, para dar más flexibilidad de opciones a los códigos que vos escribís, ¿verdad? Vos podés indicar si esos valores que vas a estar malavariando de su proceso a su proceso o de algoritmo a algoritmo, le puedes decir que se reciba por valor o por referencia. La idea de pasar un parámetro por valor, como este, por defecto, es que vos proteges la variable original que le estás mandando. Como si te acordás, por ejemplo, cuando ejecuté este de acá, ¿verdad? Si yo vuelvo a elegir la opción 2 y yo elijo 8, este 8 recordá que se leyó sobre la variable num. Este 40 es la multiplicación de num_vl. Pero recordá que num_vl es el parámetro que yo recibí de num. Entonces, como yo lo estoy recibiendo por valor, lo que estoy recibiendo es una copia de este 8 en num. Una copia. Por lo tanto, cuando yo multiplico esa copia, es como si vos
fotocopiaras un documento y lo rayaras todo. Si vos rayas la fotocopia del documento, tu documento original en tu escritorio está intacto, ¿verdad? Porque solamente la copia es solamente un papel que tiene una copia de los valores de la cadena. ¿Ok? Pero si vos le indicas que lo querés recibir por referencia, eso es como trabajar en un documento conjunto. Es como, digamos, no sé si alguna vez trabajaste para algún proyecto de aquí de la universidad o quizá del colegio en algún momento o algo, en un documento en la nube con varios otros compañeros tuyos en un proyecto en grupo, que todas las modificaciones que vayan haciendo, vos las vas a ir viendo. Todas las modificaciones que alguno de tus compañeros realice sobre el documento, como está en línea en la nube, a vos te salen. Porque es un mismo documento, no es una copia. Eso es lo que pasa cuando vos le decís que lo querés por referencia. Entonces, en esta otra opción, cuando yo elijo la 3 y yo le envío num con el valor de 8, lo que yo voy a estar recibiendo sobre num r es una referencia a la variable original. Entonces, cada vez que yo trabaje sobre num r, lo que le estoy diciendo a este procedimiento es que num r me va a estar, por así decirlo, ocultando o escondiendo la variable original num. Por lo tanto, ve que cuando yo acá modifico num r y lo multiplico por 10 y se convierte en 80, el num original del subproceso, que lo vemos aquí reportado en esta línea, perdón, del subproceso no, del algoritmo principal, que lo vemos acá reportado en esta línea, también fue modificado. Porque esta modificación, al aplicarse sobre num r, que es una referencia a num, no una copia del valor, una referencia, redirige esas modificaciones a num. ¿Ok? ¿Sí te quedó más claro, Andrew? Bueno, y Johart acá me dice, tranquilo, Paolo, gracias como siempre, con muchísimo gusto, Johart. ¿Qué tal vos, Andrew? En esencia, lo que tenés que recordar es que parámetros por valor y referencia sencillamente es una manera para determinar si una variable se va a pasar una copia y no afecta a la original, o si se va a pasar la variable como tal, por así decirlo, y sí afecta a la original. Por referencia sí va a afectar la original y por valor no. ¿Sí te quedó mejor? Opa, ok. A ver, Andrew entonces me dice, si entiendo por valor, solo trabaja con una copia de la variable principal. Ajá, que sería la variable del subproceso. Sí, por así decirlo, sí. Por valor, lo que te va a hacer es que el parámetro del subproceso te recibe una copia del valor de la original. Entonces sí, podríamos decir que por ahí va la idea. Digamos, NumUL siempre, acá en este caso, siempre va a estar recibiendo una copia de la que sea la variable que le estemos tirando como parámetro. Por referencia, sencillamente lo que significa es que va a ser como que reciba la variable original.
A ver, me continúa diciendo Andrew. Y por referencia trabajan las dos variables juntas y que el resultado le cae encima a la variable original. Sí, digamos que sí, sí. Por ahí va la cosa. Ok. Lo importante es que recordes por lo menos la funcionalidad. En lo que se refiere a funcionalidad, sí estás bien. La variable por referencia, el parámetro por referencia, lo que va a hacer es modificar la variable original. Pero digamos, no. Básicamente es como que sea esto. Si esta es la variable num, tiene un valor de 8, y esta es la variable num par, para decir parámetro, bueno, pongámosle param. Si num par es por valor, vamos a hacer estos cuadrados un toquecito más grande. Si num param es por valor, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando yo le mande num, lo que va a hacer es agarrar este 8, copiarlo y pegarlo acá. Entonces, yo voy modificando este 8, está ahí como vos indicas acá. Entonces, yo lo multiplico por 2, se convierte en 16, si le resto 5, se convierte en 11. Todas las modificaciones que yo le vaya haciendo ocurren acá adentro. Entonces, cuando su proceso acabe, la variable num permaneció intacta, nada le pasó. Cuando volvemos al algoritmo principal o el algoritmo que invocó a este de acá. Pero por otro lado, si resulta ser que esto es por referencia, lo que llega a ocurrir es lo siguiente. Cuando yo le mando num para recibirlo acá por referencia, el subproceso lo que llega y hace es guardar en la variable una referencia, por eso se llama referencia, a la variable que se le tiró. Es como que agarra y haga esto. Eso quiere decir que si yo a NumParam le quiero sumar 2, por ejemplo, la computadora va a venir a NumParam y va a ver que lo que tiene acá es esta flecha, digamos, de referencia, que si yo le sigo, me tira a Num. Entonces yo le sumo 2. Perdón, le sumo 2 y se convierte en 10. Si luego entonces yo quiero escribir el valor de NumParam en pantalla, la computadora viene a NumParam, ve que el valor adentro lo que tiene es una referencia, la busca, la sigue y llega a num, entonces escribe 10. Si luego yo quiero volver a modificar este valor, de nuevo sigue la referencia y se modifica. Cuando este algoritmo acaba y desaparece, num quedó modificada porque NumParam lo que estaba haciendo era modificando la variable original. ¿Ves? Entonces, la idea que me das está como un poco, digamos, está como rondando lo que está pasando, pero me parece que sí por lo menos tenés el concepto clave para ir comprendiendo. Ya por lo menos sabes o sí logras distinguir la diferencia de cómo trabaja cada una. Pero sí, digamos, algo así es el asunto. ¿Ves? Eso se va a ir aclarando mientras más vayas practicando. E incluso en otros cursos. Es vacilón porque muchos cursos a veces se complementan. Entonces uno a veces no esperaría que, por ejemplo, en un curso como organización de computadoras es donde uno aprende mucho sobre cómo es que en código la computadora maneja la memoria de todas las variables. Uno no lo esperaría, pero al final uno, eso es lo que termina aprendiendo ahí. Es vacilón. Pero bueno, Johart me dice, Pablo, ¿uno puede tener parámetros por referencia con caracteres? Me imagino que sí funciona. ¿O hay alguna regla que impida? No, no se me había ocurrido hasta ahorita. Como con caracteres, es decir, variables de tipo carácter. Yo puedo, el pasar por referencia o por valor, yo puedo pasar parámetros de cualquier tipo, gente. Es más, se los pongo así, a ustedes todavía les falta bastantillo para empezar a ver programación orientada a objetos, que eso se empieza a ver hasta intermedia. Pero cuando empiecen a ver objetos, ustedes pueden pasar objetos enteros por parámetro. Entonces, para darles una idea, un objeto es toda una estructura muchísimo más complicada y compleja en código que ustedes crean desde cero. Es básicamente, por así decirlo, una manera muy simplista de determinar bueno, de concebir un objeto, es como decir que es un tipo propio que ustedes crean, aunque también más adelante van a ver que ustedes pueden crear sus propios tipos. La programación es todo un mundo. Mientras más van avanzando, más se les van a ir abriendo puertas. Es increíble, de verdad, es chivísima. Pero bueno, básicamente todo
lo que ustedes creen, gente, en código, siempre y cuando sea algo que se guarde en memoria, se puede pasar por valor, se puede pasar por parámetro. Es más, se los pongo así. Esto es todo un espero no enredarlos más, pero más adelante, en futuras pruebas, van a ver que ustedes incluso pueden pasar funciones por parámetro. Es decir, ustedes pueden agarrar una función, empaquetarla y mandársela a otra por parámetro. Y eso o sea, es loquísimo completamente. Entonces, siempre y cuando se diera la sintaxis y el lenguaje lo permita, es posible. En el caso de PSInt, ¿verdad? Por supuesto, tenemos nuestras limitaciones. Digamos, PSInt no maneja objetos. Entonces, obviamente, en PSInt yo no puedo pasar objetos porque no los puedo crear. PSInt solamente tiene los 4 tipos básicos, que son cadena, carácter, entero y real. Pero eso significa que yo puedo pasar cualquiera de ese tipo de variables como parámetro, incluso con sus diferentes dimensiones. Yo puedo pasar arreglos, como ya se los he dicho. Vectores y matrices yo los puedo pasar como parámetros, solamente que estos siempre se pasan por referencia. ¿Okay? Bueno, voy viendo paso por paso. Créeme, dice, Pablo, buenas noches. ¿Cómo puedo hacer para que en un subproceso me sume varias cantidades en una misma suma? Como lo harías con cualquier otro, digamos, en cualquier otro algoritmo. Por ejemplo, en este algoritmo, ¿verdad? Que teníamos, yo puedo tener aquí un 1 en num. Vamos a recibir acá solo A. Hagámoslo por referencia. No, recibamos A e I. Entonces, no, pongámosle ST. De hecho, no. Voy, ya voy. Hagamos A más A, que lo sume varias veces. Que son como sumas sucesivas. Que sume A, que empiece con 1 y que lo sume, no sé, 10 veces. La variable A no está definida. Oh, claro, perdón. Ahí está. Ve que entonces me agarró ese 1 y me lo fue sumando sucesivamente. De hecho, en teoría 11 veces, porque fue desde 0 hasta 10. Digamos, si yo lo pongo a sumar 2 veces nada más, 8. Entonces ahí, eso en teoría lo que me hizo fue esto. Entró, ¿verdad? Con 0, agarró ese 1 y lo sumó. Luego entonces ejecución 1. Luego entonces en teoría estoy multiplicando por 2, en realidad. Y ejecución 2, y ahí queda. Estoy duplicando, pero la idea es esa, digamos. Ahora sí, perdón, de hecho que varias gente me ha levantado la mano y tengo un montón de comentarios. Voy a ir nada más un momento, porque imagino que si me levantan la mano es porque algo que estoy explicando en el momento los está confundiendo. Entonces ya me devuelvo, pero permítanme nada más a ver acá las personas que me levantaron la mano. No, las otras eran viejas, ok. Andrés, entonces acá me dice, si tengo por referencia una y va el algoritmo por referencia una y va al algoritmo principal y tiene que pasar por otro subproceso para que me modifique ese otro subproceso, tengo que invocar ese que se use de referencia. ¿Cómo así?
Tengo por referencia una y va al algoritmo principal. El algoritmo principal es como el tronco. Vos no puedes llamar al algoritmo principal. Vos puedes llamar un subproceso desde otro subproceso, pero vos no puedes llamar al algoritmo principal desde un subproceso. Bueno, creo que lo que te referís es que se devuelve. Sí, sí, si va por referencia a una y nos devolvemos al algoritmo principal, ajá, tiene que pasar por otro subproceso para que me modifique ese otro subproceso. Sería como que estás llamando a ese otro. Tengo que invocar ese para que use. Creo que ya sé de qué me estás hablando. Algo como esto. Eh, digamos, esto va a ser una tontera, pero digamos como para poner el ejemplo, nada más. Yo recibo X por referencia, X obtiene X más X. Y llega acá y haga suma 2 de A. Algo como esto. Ve que ahí igual me está funcionando, está haciendo lo mismo. Vean que acá el proceso, yo lo que estoy haciendo es, le estoy tirando una variable a suma. Suma tiene su propia como estructura, pero usa un segundo subproceso para realizar la suma, que le tira la variable a suma 2, que suma 2 lo recibe como X por referencia. Entonces, vean todo el viaje. De hecho, este mismo tipo de ejecuciones, tengo un algoritmo que les tenía planeado enseñar más adelante que hace algo muy similar a esto. Hace este tipo de juegos con las variables. Vean que acá la variable num pasó de acá a acá. Y de acá pasó de acá a acá. Y acá fue modificada. Una vez como fue modificada por referencia, se afecta. Entonces, cuando se devuelve acá, A ya cambió su valor, lo cual implica que también cambió el valor de num. Eso básicamente es como hacer esto. Opa. Es como hacer esto. Entonces es sencillamente como agregarle más pedazos a las referencias, como hacer como un trencito. Entonces, X va a referenciar a A, que a su vez referencia a num. Entonces, todas las modificaciones sobre X se ejecutan sobre A, pero todas las modificaciones sobre A se ejecutan sobre num, porque X lo que tiene en realidad es una referencia a A y A lo que tiene en realidad es una referencia a num. Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Pero bueno, espero haberte. Ok, Andrés aquí me dice sí, correcto. Ok, listo. Nada más me voy a devolver para todos los que están ahí en espera todavía. Andrew me dice, ya entendí, muchas gracias. Excelente, Andrew. Juhar me dice, sí, a eso me refiero. Bueno, que sí, entonces ya eso ya lo había tocado con Juhar, espero haya quedado claro. Daniel me dice, entonces, más o menos es que cuando uno declara una variable se guarda en memoria con una dirección. Cuando se usa el parámetro por valor, solo se está viendo el valor, se está guardando una copia del valor. Eso quiere decir que cuando lo haces, digamos, sacaste este punto, cuando creas el valor, lo que estás haciendo es creando una nueva variable en memoria, solo que es temporal porque pertenece al subproceso, y estás guardando una copia de lo que hay en la variable original. Pero, vamos a ver, me sigue diciendo Daniel, y por eso no cambia. Ajá, exacto. Pero cuando es por referencia, se hace acceso directo a la dirección en memoria de la variable. Exactamente, tal y como vos lo decís, Daniel. Yo trato de explicarlo de una manera como más sencillita, porque me imagino que muchos todavía no han llevado esa materia, entonces no están como muy familiarizados de todo eso, de lo que son direcciones en memoria y todo eso en la computadora. Pero exactamente, tal y como vos lo describís acá. Lo que tenemos acá es que cada uno de estos lo que va a hacer es recibir una referencia de la dirección en memoria donde está num. Similar a como trabajan los vectores. Johar me dice, se escucha genial, jaja, ya me emocionaste, se me ocurrió una idea. Bueno, ya me acordé, sí. Estábamos hablando con Johar de todos los parámetros y todo eso, sí, sí. Ok, esto fue de cuando Andrés me levantó la mano.
Y me continúa diciendo Andrés, y lo mejor es cambiarles el nombre, el argumento de cada subproceso o mantenerlo. Da igual, yo usualmente les cambio el nombre en mis ejemplos sencillamente para recordarles a ustedes que X no es A y que A tampoco es num. Sin embargo, como A recibe por referencia a num, a pesar de que A no es num, A lo que está haciendo es apuntando a num. Pero yo usualmente les pongo nombres diferentes para eso, como para dejar bien explícito y que ustedes recuerden que no es la misma variable, pero es muy, ¿cómo decirlo? Es que no quiero decir tampoco que es recomendable porque no en todos los casos es recomendable, depende mucho del contexto. Pero muchas veces, si vos, por ejemplo, vas a trabajar con exactamente, si vas a trabajar con una variable por referencia y vas a trabajar con una manera continua, digámoslo, lineal, como en este tipo de caso, que num básicamente acá es lo mismo acá y acá, en ese tipo de casos muchas veces sí recomiendan mantener el mismo nombre. No porque sea mejor o porque vaya a realizar algún cambio en el código como tal, sino que algo ahí olvidé, ok, sí, acá. Ya. No porque sea mejor o porque vaya a realizar algún cambio como significativo en el código, como que se vaya a ejecutar más rápido, qué sé yo, sino por meramente cuestiones de legibilidad. Si vos ya tenés bien claro la diferencia entre un parámetro y una variable como tal, entonces escribir el código de esta manera lo que te permite es recordar que num dentro de este subproceso es una referencia a esta variable num original. Entonces muchas veces les recomiendan que hagan esto por eso, como les digo, por legibilidad o para que vos mismo escribiendo el código te acordes que esta variable num es la misma que venís arrastrando desde el algoritmo principal. Pero de nuevo, vas a ver que yo en mis ejemplos, no en mis códigos, porque yo en mis códigos muchas veces sigo esta convención, no siempre, pero muchas veces. Pero vas a ver que en la mayoría de mis ejemplos yo sí les cambio el nombre, nada, pero sencillamente para eso. ¿Ok? Vamos a ver, Daniel me dice, perfecto, muchas gracias, con muchísimo gusto. Y Andrés me dice, listo, aclarado. Excelente. Ok, gente, ¿alguien más con alguna otra duda? Recuerden levantarme la mano, cualquier cosilla, para yo saber si están escribiendo, pensando, lo que sea. Ok, entonces, ¿qué estás haciendo? Ok. Pasamos al siguiente caso. Entonces, el siguiente caso va a estar trabajando con la función con parámetros por valor, ¿cierto? Entonces, ahora volvemos al caso de parámetros por valor, pero ahora vean que como es una función, vamos a estar trabajando con subprocesos que sí devuelven un valor. Si yo elijo la opción 4, vean que el Yegi me pregunta, escoja un primer valor para ejemplo. Vamos a escoger 8. Luego me dice, escoja un segundo valor para ejemplo. Vamos a escoger 2. Vean que entonces esto es lo que ocurre dentro del cuerpo del subproceso. Veamos, sin embargo, qué es lo que hay en el cuerpo del caso 4. Dicho y hecho, vean que acá me preguntan los dos números que me acaba de pedir. Se van a leer sobre num y num2. Y vean que luego llama a la función valor y le manda num y num2. Sin embargo, como es una función, recuerden que yo tengo que aplicar la función o el llamado a la función en una expresión porque yo necesito indicarle a psint qué hacer con el valor de retorno de esta función. Entonces, vean que la expresión en la que yo la aplico es decirle que función valor num y num2, yo le asigno ese resultado, ese valor de retorno, a la variable resultado. Vean que luego, él acá, desde el algoritmo principal, me escribe una línea de reporte donde dice el resultado de num multiplicado por num2 es
resultado. Vean que dicho y hecho, él acá me está diciendo el resultado de 8, que es num, por 2, que es num2, es 16. Que dicho y hecho es 8 por 2. Pero sin embargo, vean que ese resultado yo lo estoy leyendo desde la variable resultado, porque lo asigné acá. Recuerden que graciosamente también yo les dije a ustedes una vez que yo podría incluso saltarme toda toda esa línea y aplicar a la función directamente. Entonces, esto es válido. Vean que acá me está diciendo lo mismo. Ah, bueno, no, me está ejecutando, ok, cierto, porque la función escribe. Bueno, me está ejecutando casi lo mismo, porque olvidé que la función reporta cuál es su función, valga la redundancia. Pero vean que igual acá está el 16. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si van a usar una función de esta manera, ven por eso es que yo incluso les decía ayer la ventaja de escribir funciones que sean muy simplistas en lo que hagan. Esta función solamente hace una multiplicación, pero como yo le agregué que también reporte, yo no la puedo utilizar viablemente de esta manera. Tendría que ir a borrar esa línea de texto. Entonces, accidentalmente acabo de demostrarles por qué es que muchas veces recomiendan que las funciones y los subprocesos en general sean lo más simples posibles en lo que ellos hacen. Pero bueno, en todo caso, vean que funciona, sin embargo ese 16, la otra de las desventajas de hacer esto es que se va a perder su valor. Ese 16 yo solo lo estoy imprimiendo y luego para volver a crearlo yo tendría que, o para volver a referenciarlo, yo tendría que volver a crearlo más bien. Yo tendría que volver a llamar la función y que me realice la multiplicación. Entonces, si ustedes necesitan conservar el valor de retorno de una función, si lo ocupan utilizar para más de una sola línea o más de una sola evaluación, es mejor que guarden ese valor en una variable para que ustedes puedan recordar ese valor más adelante. Así como lo estoy haciendo acá. Yo estoy recordando el resultado de esta función bajo la variable resultado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el cuerpo de la función. Aquí estamos. Función valor, vean que lo que hace es recibir dos parámetros, numFv y numFv2. Vean que ambos se reciben por defecto, lo cual quiere decir que como son variables sin dimensión, se reciben, digámosle así, normalitas. Perdón, así por valor, porque están así sin especificar. Luego entonces acá en el cuerpo tenemos que yo defino retorno como entero, que la estoy creando desde acá arriba. Recuerden que para yo definir una función, a pesar de que yo aquí estoy utilizando la palabra clave como función, recuerden que esta palabra clave yo la uso para mí, para programar, como programador, para yo recordar que esto es una función. Pero recuerden que para psint específicamente, a él eso le da igual. Para él son intercambiables. Él solamente necesita saber que esto es un subproceso. Para yo darle a entender a psint que es un subproceso, recuerden que yo lo que tengo que hacer es literalmente crear la variable de retorno, que de nuevo también recuerden que no tiene que llamarse retorno. Yo a esta variable le pude poner a si yo quiero y no hay problema, vean. Lo importante es que yo defina una variable de retorno a la cual la tengo que estar igualando, por así decirlo, a el nombre de la función y sus parámetros. ¿Okay? Entonces, vean que yo llego acá, defino a como entero, escribo, porque recuerden también eso, ¿verdad? Las variables de retorno, ustedes tienen que definirlas dentro de el subproceso, porque recuerden que la variable de retorno no es un parámetro. Recuerden que la variable de retorno es una variable del subproceso que él luego le va a devolver al algoritmo principal. Se la va a tirar, digámosle. Entonces yo necesito definirla, porque yo ocupo decirle a él qué es lo que va a devolver. Luego entonces él me escribe acá lo que hace, esta función recibe dos parámetros, bla, bla, y retorna, etcétera, etcétera. Luego entonces vean que retorno, yo le asigno la multiplicación de ambos números. Y vean que cuando yo regreso acá, en el algoritmo principal me escribe tal y como lo habíamos visto. Vean que como es por valor, yo puedo modificar numFv y numFv2 como yo quiera. Y no me va a estar afectando
Hagamos así. No me va a estar afectando los valores originales. ¿Por qué? Porque vean que yo las modificaciones las hice después de haber asignado el valor de retorno, lo cual significa que retorno permanece con la multiplicación original. Y de la misma manera, como los estoy recibiendo por valor, se protegen los valores originales. Muy diferente sería si yo alguna de estas las escribo por referencia. Entonces vean que acá me está escribiendo algo que no tiene sentido, 545, a pesar de que yo lo que ingresé originalmente fue un 8, multiplicado por 2 es 16. Tenemos entonces una variable que fue la única que recibimos por valor protegida. La multiplicación está bien porque le hicimos antes de la modificación, pero el reporte está mal porque lo recibimos por referencia. O inversamente, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque si yo más bien hago estas modificaciones antes de la multiplicación que estoy buscando hacer, ahora vamos a tener otro error de tipo diferente. Vean que ahora lo que me va a decir es 8 por 2, porque las dos las recibí por valor, entonces no se modificaron. Pero como yo modifiqué numFV y numFV2 antes de aplicar el resultado sobre el retorno, me va a decir que la multiplicación de 8 por 2 es 13.080, que no tiene sentido. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Depende mucho del contexto. Todas estas son herramientas que ustedes pueden utilizar de muchas maneras diferentes, de manera muy creativa. Les da a ustedes el potencial de hacer cualquier cantidad de cosas, pero tienen que pensar muy bien qué es lo que quieren hacer y cómo es que funcionan estas herramientas para que ustedes las puedan usar de manera correcta. No vayan a atornillar con un martillo y no vayan a martillar con un desatornillador. Ok. Continuando entonces, pasamos al quinto caso, que habíamos dicho que era una función con parámetros por referencia. Vean que de nuevo me va a pedir escoger dos números. Vamos a elegir nuevamente 8 y 2. Si vamos al caso 5, vean que él llega y me dice, escoja un primer valor para el ejemplo. Se lee como num. Escoja un segundo valor para el ejemplo, se lee como num2, igual al anterior. La diferencia acá es que ahora yo al resultado le voy a estar asignando el resultado, o bueno, la variable de retorno de función ref, a la cual también le tiramos num y num2. Vean que acá, desde el cuerpo de la función, vean que ella me reporta diciéndome, esta función recibe dos parámetros por referencia y retorna el valor de la multiplicación del número anterior a ambos. Vean que dicho y hecho, ¿verdad? Vamos a ir primero al cuerpo de la función. Acá se recibieron sobre numFR y numFR2, ¿ok? Vean que ambas son por referencia. Eso quiere decir las modificaciones que yo aplique a ellas van a modificarme a num y a num2. Dicho y hecho, vean que numFR, que era num, este 8 de acá, se le resta 1 y se convierte en 7, tal y como lo vemos acá. Recuerden que esta línea de impresión ocurre en el algoritmo principal. Y aquí tenemos ese 7, que es num. NumFR2, que antes era 2, se le resta 1. Y vean que dicho y hecho, cuando hablamos de num2, se le aplicó la modificación que realizamos sobre numFR2. Y al retorno, luego le aplicamos la multiplicación de ambos números. Y recuerden que el retorno, yo lo estoy asignando al resultado. Que dicho y hecho acá, donde yo imprimo el resultado desde el algoritmo principal es 7. Porque 7 por 1 es 7. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Los mismos juegos que hicimos sobre la otra función. Si yo me pongo a desprogramar estas formas de declarar la función, me va a tirar cosas que nada que ver. 8 por 1 no es 7. Todavía menos 8 por 2. ¿Ok? Igual si yo me pongo a modificar esto. Si yo después de la variable de retorno a una de estas la cambio ahí por algo, jamás. 7 por 54 no es 7. ¿Ok? Bueno, gente. Hasta el momento, esos son todos los casos de resumen que yo tengo. Digamos como para este ejemplo, ¿verdad? Ya habríamos visto
como les digo, un resumen de todos los subprocesos con sus diferentes tipos de parámetros. Lo único que queda es el caso 6, que es como una pequeña evaluación final, digámosle. Es una sorpresilla. Antes de llegar a ese caso, sin embargo, abro una pausa nueva y pregunto, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Algo no le quedó claro de esa última parte que expliqué? ¿O les entró alguna curiosidad de algo? Recuerden levantarme la mano para yo saber si están escribiendo o algo. Ok, listo. Vamos al caso 6 entonces. Veamos el cuerpo del caso 6. Vean que el cuerpo del caso 6 me va a llamar a un subproceso que no hemos visto que dice que se llama inicializa MATX. Vean que inicializa MATX me va a tirar MATX, que recuerden que MATX era la matriz que dimensionamos acá según I y J. Recuerden que I es 5, J es 5, MATX entonces es una matriz 5 por 5. Entonces, vean que yo acá le estoy tirando inicializa matriz I, J. ¿Ok? Luego entonces, de haber hecho esto, vean que yo la matriz hasta el momento no la he tocado, ¿verdad? Vean todo el cuerpo del algoritmo. Yo en ningún momento he tocado esa matriz. Este es el único caso que me ha tocado la matriz. Lo único que yo he hecho con la matriz antes de llegar a este caso es dimensionarla. Eso es todo lo que he hecho. Ni siquiera está inicializada. Luego entonces lo que me va a decir es, fuera del subproceso, la matriz ya inicializada sería y me va a intentar escribir la matriz. Vamos a ver un momentito ese subproceso. Vean acá. Vean que ese subproceso me va a estar recibiendo 3 parámetros. Tenemos M, tenemos I y tenemos J. Recuerden que la llamada al subproceso, se las voy a escribir aquí en el comentario. Desde el algoritmo principal, la llamada al subproceso era así. ¿Ok? Así era, ¿verdad? Vean si yo me devuelvo. Ahí está. Vean cómo es la llamada. Tal y como lo vemos acá. Entonces, vamos a elegir el ejemplo 6. El ejemplo 6, como les dije, comienza haciendo unas preguntas. Primero se va a describir a sí mismo. Dice, este subproceso recibe 3 parámetros, M, I y J, tal y como lo vimos ahí. Este subproceso únicamente inicializa una matriz M que recibe como parámetro en base a sus otros 2 parámetros, I y J, es decir, utiliza I y J para inicializar M. Eso les está contando que eso es lo que va a hacer este subproceso. Sin embargo, comienza la primera pregunta y les dice, ¿este subproceso es un procedimiento o es una función? Les dejo acá la ventanita. Recuerden la descripción. Acá él les está diciendo todo lo que hace y lo único que hace. Acá les estoy mostrando la inicialización desde el algoritmo principal y la firma, o digamos el encabezado, del subproceso. Andrés me dice que es un procedimiento. Vamos a ver, voy a dar un par de segundos por si acaso alguien más quisiera. Si no, entonces le contesto a Andrés. Johar dice que dudoso, creo que es una función. Créeme, dice que es un procedimiento. Ok, les digo, es un procedimiento. Vean la llamada. La llamada no es parte de una expresión, está sola. Eso es el primer indicativo. El segundo indicativo, vean que yo no estoy definiendo ningún valor de retorno. Yo no voy a retornar ningún valor. Y el tercer indicativo, tal y como ella se describe acá, dice que lo único que hace es inicializar la matriz según esos parámetros. En ningún momento dice, tal y como acabamos de ver, que no recibe, perdón, que devuelve algún valor como reporte o algo. Entonces, dicho y hecho, gente, es un procedimiento. Para que fuera una función, recuerden que lo que necesitaría es tener un valor de retorno y entonces su llamada tendría que ser parte de una expresión. ¿Okay?
Continuamos con la siguiente pregunta. Llega y me dice, los tres parámetros que recibe el subproceso son la matriz, siendo el primero, tamaño de filas, siendo el segundo, y tamaño de columnas, siendo el tercero, tal y como lo vemos acá, M, I y J. Llega y les pregunta, ¿de qué manera recibe estos parámetros? ¿Por valor o por referencia? ¿Qué opinan ustedes? Andrés me dice que por valor, Dylan me dice que por referencia, Selenia me dice que por valor, Cree me dice que por valor, Manuel me dice que por valor. Andrés me dice mentira, referencias son una matriz. Andrew me dice por valor, creo. ¿A qué te referís vos, Andrés? Si quisieras elaborar un poquitito más en tu respuesta. ¿Me estás diciendo que los tres parámetros vienen por valor? Daniel me dice la matriz por referencia y los índices por valor. Johar me dice cuando se inicializó las I y J al principio se estaban dando un valor de 5, entonces los puedes recibir por referencia. Voy a dar nada más un momentito porque no sé. Bueno, no sé si Andrés me está escribiendo, ¿no? Porque ahí les pregunté, pero. Si no, Andrés, no te sentís presionado, ¿verdad? Decime si querés. Ok, vamos a ver. Andrés me dice, según lo que leí, las matrices son valores de referencia al estar en un arreglo. Les digo, gente, muchas felicidades a los que contestaron correctamente o empezaron como a sugerirlo, porque como les contaba, creo que ayer cuando les estaba hablando de este algoritmo, lo que me gusta mucho de este caso es que esta es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa porque implica algo sin recordarles precisamente lo que nos dice acá Daniel y lo que me imagino estaba sugiriendo Andrés. Recuerden que, gente, yo les he dicho a ustedes y se los he recalcado varias veces para ver si lo recuerdan. Siempre lo hago, siempre lo recalco para ver si cuando llegamos a este punto se acuerdan. Cuando yo no le indico a psint cómo va a recibir una variable, psint lo que hace es recibirla por defecto. Pero recuerden que él recibe por defecto como variable por valor únicamente a las variables no dimensionadas. Pero toda variable dimensionada, matriz o vector, lo recibe siempre, por defecto o no, por referencia. Eso quiere decir que la respuesta correcta, y por eso es una pregunta trampa, porque pregunta sobre todos los parámetros, si es por valor o por referencia, es que las dos. M se va a recibir por referencia porque yo a M le estoy tirando una matriz. Pero I y J son variables normales de tipo entero, lo cual significa que tanto I como J son parámetros por valor. Esa es la respuesta a la pregunta. M es por referencia, I y J por valor. Vamos a ver. Crea acá me dice, creo que son las dos, jajaja, sí, exactamente. Dylan me dice, las matrices se pasan siempre por referencia, pero sus I y J se definen dentro del subproceso. No exactamente, porque si yo trato de definir I y J dentro de este subproceso me va a tirar error, porque yo ya estoy diciéndole que I y J son parámetros. Yo podría definir I y J dentro de este subproceso si yo cambio el nombre de estos parámetros. Pero ve que si yo trato de definir I y J, él acá me va a tirar un error porque me va a decir que I y J son parámetros. Ve que aquí él me dice, no debe redefinir el tipo de argumento. Entonces, recuerden que yo puedo volver a crear digamos como por ejemplo acá, recuerden que yo puedo
crear y en el algoritmo principal y también lo puedo crear en el subproceso. Vean que acá no hay error, pero no hay error porque yo no estoy tirando, bueno, al revés, no estoy recibiendo aquí un parámetro que se llame i, porque de hecho yo puedo llegar acá, yo puedo, digamos, inicializamos i en o en 2 y yo le puedo tirar i desde el algoritmo principal. Acá yo le estoy tirando el valor de i, pero vean que suma, es más, para que vean, yo lo ejecuto y no hay error. Suma acá, suma, vean que lo que está recibiendo es num e i, pero los está recibiendo como num y como final. Entonces yo puedo redimensionar, yo puedo definir la propia i del subproceso. El error ocurre cuando yo le digo al subproceso que este parámetro se va a llamar i. Cuando yo le digo eso, ahí es donde me tira el error, porque vean que, incluso vean que acá ya me lo marcó, aunque la ejecución no se haya actualizado, porque vean que me está diciendo que i es este parámetro. Entonces él me va a decir, yo no puedo crear i, porque usted me está diciendo que este parámetro yo lo voy a recibir de afuera. Pero así vean que sí funciona, porque este subproceso no sabe cuáles son los nombres de las variables originales del algoritmo principal. Él solo sabe lo que él va a recibir acá. ¿Ok? Espero que eso haya quedado clarillo. Yo sé que es un poco como confuso, pero por eso intenté mostrarlo así como en ejecución para que vean. A ver, créeme, dice, Pablo, me tengo que desconectar. ¿Vos crees que me puedes pasar los ejemplos de hoy, por favor? Por supuesto, pero mándame, porfa, nada más como siempre, mándame un correo interno para yo acordarme. Yo ahora al final de la sesión siempre reviso para todos los que quieren que les pase los algoritmos. Entonces nada más mandame ese correo y sí, yo con mucho gusto lo hago. Ok. Eh, creo que ya se nos había ido. Sí, ya se nos había ido. Qué problema. Bueno, creo que tengo una idea de quién es cree, porque la única persona a lo largo de las sesiones que he visto con un nombre similar, eh, tiene un nombre similar. Pero quería estar seguro, pero no importa. Ahí yo luego verifico eso. Oscar me dice, ¿cuál es tu correo, profe? Búscame acá en Aprendeu. Digamos, para mantener siempre como la privacidad de ustedes, ¿verdad? Como ustedes siempre han visto el mensaje acá y todo, la cátedra por eso es que usa incluso Webex y todo. Entonces, la idea no es que ustedes me pasen el correo o yo les pase mi correo, sino que ustedes me pueden buscar acá en el correo interno. Me han dicho, no sé por qué, usualmente ustedes deberían de poder encontrarme, ¿verdad? Si digamos se meten acá a redactar en el curso de lógica y en destinatarios me buscan a mí, debería aparecerles mi nombre, Paolo Bassini Bolaños. Pero me han dicho que por alguna razón no les estoy apareciendo. Entonces lo que pueden hacer es responderme a alguno de los correos masivos que yo les he enviado. De hecho, esta semana, hace poquito, les mandé un correo masivo, a vos te debió haber llegado, Oscar, hablando sobre los cambios de fecha de las sesiones de esta semana entrante, que van a ser el martes y el miércoles de esta semana que viene. Entonces, si querés, me puedes responder ese correo y nada más me pedís los algoritmos que querés. Sí te pido, Oscar, que porfa me especifiques cuáles, porque recordad que yo tengo muchos y no todas mis sesiones son iguales, entonces si nada más me decís como los que vimos aquella sesión, de no es saber. Entonces, pero acordate que ellas siempre tienen nombres acá, o me puedes describir lo que hace el algoritmo y con que me describas más o menos qué es lo que hace, yo voy a saber cuál es. Entonces, Andrés me pregunta qué horas son las sesiones de esta semana. A las 7, igual. Martes y miércoles a las 7. Solamente que las cambiamos de día porque como la entrega final de ustedes es de hoy en 8, es como, yo siento que es como muy contraproducente que mis últimas dos sesiones sean justo cuando ustedes están cerrando Quatri.
fijo la mayoría no se va a conectar y si se conectan, fijo se van a conectar como cansados o de mala gana o no sé. Entonces, yo siempre siento que esas últimas sesiones es mejor cambiarlas. Entonces, yo siempre le solicito a mi supervisor que si me da permiso y él, pero más que todo es como una formalidad porque hasta él mismo siempre me dice que sí, que por supuesto, que claro. Pero bueno, entonces, a ver, Andrew me dice, yo la primera vez que le mandé un correo no lo encontré en destinatorios, tuve que responder un correo masivo que mandaste. Sí, no tengo idea, honestamente, gente, por qué eso está pasando este cuatri, porque usualmente siempre me pueden encontrar, siempre todos los cuatrimestres me mandaban correos. No sé si será como ahí algún boxillo que está teniendo Aprendeu con mi perfil o qué sé yo, pero de ahí no sé. Andrés me dice, ok, misma hora. Exactamente, sí, misma hora, solo que días diferentes. Bueno, continuando entonces con el ejemplillo este, vean que cuando yo... Ah, se me olvidó que esa era otra pregunta que yo les quería hacer. Bueno, no importa. Vean que como yo recibí la matriz por referencia, cuando vemos el cuerpo del algoritmo, vean que lo que llegue a hacer es definir f y c como tipo entero. F y c entonces van a ser mis contadores para fila y para columna. Entonces yo le digo, para f siendo 0 hasta i menos 1, recuerden que i yo lo recibí de afuera, i me va a estar representando el tamaño de filas, así como j me va a estar, bueno, el tamaño no, la cantidad de filas, y j me va a estar representando la cantidad de columnas. Entonces vean que yo le digo, para f siendo 0 hasta i menos 1 con paso 1, para c siendo 0 hasta j menos 1 con paso menos 1 y sencillamente vean que lo que estoy haciendo es inicializando la matriz. MFC obtiene c más 1 más i multiplicado por f. Que recuerden que esto es sencillamente una fórmula que yo me hice para ¿cómo se llama esto? Para inicializar una matriz con un conteo continuo, digámosle. Vean que dicho y hecho, acá está la matriz de 1 a 25 y vean que si yo me devuelvo, vean que esta impresión justamente está ocurriendo acá, desde el algoritmo principal, donde después de haberle inicializado con inicializa matriz, yo le imprimo. Entonces vean que, tal y como yo les decía, los subprocesos son muy cómodos para trabajar con código repetitivo, como por ejemplo cuando ustedes tienen que inicializar matrices. Vean que inicializa matriz a mí me va a dimensionar una matriz de cualquier tamaño, porque vean que yo estoy, perdón, dimensionar no, inicializando. Vean que yo estoy inicializando una matriz de tamaño IJ. Y vean que el mismo subproceso aplica esa lógica. El subproceso recorre de f siendo 0 hasta i menos 1. Depende de lo que yo le esté tirando. Entonces vean que de hecho, tal y como lo vemos acá, si yo cambio los tamaños de esta matriz, todavía funciona. Si yo trabajo con otra matriz más grande, todavía funciona. Subprocesos, gente. Vean que tal y como les dije, sin tener que modificar mucho el código, me da mucha más legibilidad, incluso, porque vean que aquí esto es súper fácil. Yo aquí estoy leyendo el caso desde mi algoritmo principal y yo veo, inicializa matriz, le estoy enviando una matriz y dos subíndices que fueron con los que dimensioné la matriz. Yo, sin ver el cuerpo de esta función, solamente con leer el nombre y lo que estoy enviándole, ya me hago la idea de que muy probablemente lo que hace es escribir una matriz. Es más, yo podría optimizar esto todavía más. Yo podría cortar esta escritura, venirme acá, crear un nuevo subproceso. Vamos a ponerle que se llame escribe matriz. Que reciba una M, una I y una J. Yo ahora solo con eso tengo una función, bueno, un subproceso
porque en realidad es un procedimiento. Tengo un procedimiento para inicializar mis matrices y tengo otro para escribirlas. Boom, ahí está. Y vean que igual, no importa el tamaño que yo le ponga, siempre va a funcionar porque yo estoy trabajando total y completamente con, ¿cómo se llama esto? Con variables. Y vean lo cortito que se me hizo el código. En vez de tener que escribir ese montón de paras copy-pasteados por todo lado, sencillamente inicializa y escribe. Listo. Ahora yo ya tengo un procedimiento para cada vez que yo quiera escribir alguna de todas mis matrices. Tengo un procedimiento para inicializar todas mis diferentes matrices en mi algoritmo. Únicamente tengo que indicarle cuál matriz quiero que me inicialice y cuáles son sus tamaños. Igual para escribir, cuál matriz quiero que me escriba y cuáles son sus tamaños. Bonito, ¿verdad? Facilita un montón trabajar con matrices. Vamos a ver. Andrew me dice, profe, voy a conectarme tarde a esas sesiones de martes y miércoles. Salgo del trabajo a las 7. Espero que no avance mucho. Quizá, pero igual acordate que lo que queda es práctica. Entonces, si te conectas tarde, lo más que pueda pasar es que me agarres en medio ejemplo o que no veas desde el puro principio los primeros. Pero igual se graban, entonces igual puedes ver luego las grabaciones. E igual, de como siempre, ¿verdad? Con confianza. Si vos te conectas tarde y tenés alguna duda, me la puedes hacer y yo con muchísimo gusto la voy a atender. No es que te voy a decir, no, no, usted se metió tarde, entonces ya pasó el momento de dudas. No, jamás. Jamás en la vida yo voy a hacer algo como eso. Entonces no hay problema. Oscar me dice, esta grabación se sube hoy mismo y se podrá observar mañana. Depende, Oscar, porque recordá que yo no soy la persona encargada del canal de YouTube. Eso la cátedra se lo está delegando a otra persona. Entonces, yo lo que hago es que yo grabo mis sesiones y apenas las grabo, se las envío a esa persona. Y la persona encargada trata generalmente de subirlas lo antes posible. Sin embargo, se da un periodo de gracia de 48 horas después de las sesiones porque de ahí no sabemos qué pueda pasar. Ya ha pasado, generalmente, Oscar, se suben rápido. Usualmente yo he visto que ya, o en un caso usual, ya para mediodía de mañana van a estar ahí. Lo que pasa es que a veces pasa que YouTube tiene problemas o esa persona puede tener problemas. A mí me han pasado problemas. Una vez me pasó, de hecho me pasó este cuatrimestre, un día de las sesiones que había demasiada, o sea, fue cuando hubo como mucha lluvia y todo. Entonces aquí por donde yo vivo había demasiada rayería y hubo como demasiado lluvia y todo y se pasó yendo la luz y vieran lo que fue para mí subir esas sesiones. Yo estaba frustradísimo porque más de una vez me pasó que ya estaban a punto de terminar y se iba la luz y entonces tenía que volver a empezar. Entonces, no se las pude enviar a la persona hasta relativamente tarde. Entonces, esas semanas se estuvieron subiendo como hasta el martes en la tarde. Pero en el mejor, se trata, Oscar, de que preferiblemente sí estén lo antes posible. Selenia me dice, buenas noches, yo me tengo que retirar, Pablo, muchas gracias, ya le envío un correo para pedirle ese código de 4 funciones. Por supuesto, Selenia, no te preocupes. Andrew me dice, muchas gracias, ¿será que puedes explicar brevemente ese paso 6, por favor? Por supuesto, Andrew. Eh, así como está, digamos, modificado. O como lo tenía originalmente. Desde cero. Sí, sí, Andrew, pero o sea, te pregunto, ¿lo querés así ok, como la modificación que hice y todo, ¿es a lo que te referís? Ok, vamos a ver. Sí, como lo modificaste, ok. Vamos a copiar y pegar esto para no tener que volver a escribirlo todo.
Sí, ahí debería estar. Ok, entonces, en un principio yo lo tenía así, ¿verdad? Entonces, ve que en un principio yo sencillamente tenía mi procedimiento para inicializar la matriz, ahí donde yo lo envío. Solamente que tenía todo ese montón de preguntas. Vamos a quitar las preguntas para que sea como más directo. ¿Okay? Entonces, inicializa matriz, ve que es un procedimiento que me va a recibir una matriz M y dos variables I y J que me van a estar determinando el tamaño máximo de la matriz. Entonces, la lógica que yo tengo programada de este procedimiento es, créeme dos variables de tipo entero FC para utilizarlas como contador y yo le digo, con dos pares anidados, F desde 0 y C desde 0, que vayan hasta I-1 y J-1. Entonces, ve que es la misma lógica para recorrer una matriz, solamente que yo la estoy programando según variables que voy a recibir como parámetro. De la misma manera, esta m que yo recibo como parámetro, ve que yo la inicializo según esta lógica. Yo le digo m subíndice f y c obtiene un valor ahí calculado. Lo importante es que la estoy inicializando. Esta inicialización yo la puedo utilizar con cualquier matriz siempre y cuando yo le esté cumpliendo al parámetro, perdón, al subproceso con los parámetros que él espera. ¿Qué quiere decir? Él espera una matriz y sus tamaños. Entonces, como les digo, si yo me pongo aquí a modificar los tamaños de mi matriz, él siempre me la va a lograr inicializar. Si yo, digamos, le meto menos filas y más columnas, él siempre me la puede inicializar. La única manera en la cual no podría sería que yo viole, por así decirlo, la confianza de mi subproceso y le tire parámetros incorrectos. Que por ejemplo, yo le tire esta matriz, que ya vimos que es una matriz 2×10, y yo le diga que esta matriz 2×10 es en realidad una matriz 3×5. Aquí se me va a caer porque mi subproceso me va a intentar inicializar esta matriz 2×10 como si fuera de tamaño 3×5. Entonces, eventualmente el algoritmo se me va a caer y me va a decir, pero esta matriz no es como usted me indica que es. Usted me está mintiendo. Véalo acá, véanlo acá. Subíndice 2 fuera de rango 0 a 1 dentro de su proceso inicializa matriz invocado en la línea 56. Entonces, siempre y cuando yo me adhiera a las reglas de lo que yo programé, todo bien. ¿Ok? Tal y como vemos acá. La modificación que yo hice es que yo puedo seguir esta misma lógica para hacer cualquier otra cosa en un algoritmo, como por ejemplo escribir una matriz. Entonces, ve que yo acá lo que tenía era que yo le decía al algoritmo principal que después de llamar a inicializa matriz para que me esté inicializando la matriz, luego yo le digo que me escriba la matriz. Entonces ve que él aquí va. Fila siendo 0 hasta I-1 con paso 1 a hacer. Col siendo 0 hasta J-1 con paso 1 a hacer. Si matriz, fila y col es menor a 10, que me lo escriba así pegadito, que me lo escriba, debería ser con espacio. Ah, no, ya me acordé. Que me lo escriba con un 0 primero para estarlas entrando. Entonces ve que todos los valores menores a 10 me los está escribiendo con un 0 primero. Y si es mayor a 10, que me la escriba normal. Entonces acordate que este sí, si no, es sencillamente como para centrar los valores. Es como una versión más, ¿cómo decirlo? Más cortita, pero más tiesa de la solución que yo utilizaba con el longitud y según. ¿Te acordás? Que antes la otra solución, que es un poquito más larga, pero es más robusta, era que yo lo metía en un según y le decía, según convertir la longitud de convertir a texto de lo que haya en la matriz, que cada caso lo esté escribiendo diferente. Es básicamente lo mismo. ¿Okay? Pero el punto es que lo importante es que ve que yo acá le estoy diciendo al algoritmo principal que me escriba la matriz después de haber utilizado el procedimiento para inicializarla. La modificación que yo hice fue que en vez de yo pegarme la pena de escribir este montón de código tan molesto, yo puedo borrar ese código para hacer más corto mi algoritmo principal y más legible, y yo puedo crear otro subproceso que se llame escribe matriz. En realidad yo le puedo poner el nombre que yo quiera,
pero es bueno que tengan nombres significativos como inicializa matriz. Inicializa matriz, como se llama inicializa matriz, da a entender que lo que va a hacer es inicializar una matriz. Escribe matriz entonces me da a entender que es el proceso de escritura, en el cual ve que yo sigo la misma lógica de acá. Yo programo una lógica donde yo le digo que me va a recibir una matriz M y dos parámetros I y J. Luego le digo que me defina mis dos contadores, fila y col, para recorrer la matriz. Y ve que es exactamente la misma lógica. Yo le digo que me recorra la matriz desde 0 hasta I-1, hasta J-1 en el caso de col, y que me esté escribiendo la matriz M. Sin embargo, la matriz M va a ser un parámetro que yo voy a recibir de afuera, entonces puede ser cualquier matriz de cualquier tamaño que va a estar siendo invocado por un algoritmo principal. Y los parámetros I y J también los voy a estar recibiendo desde un algoritmo principal o de otro algoritmo en realidad. No necesariamente tiene que ser el principal. Y la lógica en la cual yo estoy programando el subproceso es que I y J tienen que indicar el tamaño de la matriz respectivamente, porque ve que incluso yo aquí pongo I-1. Entonces, el parámetro I no debe ser el último subíndice de filas, debe ser la cantidad total de filas. Lo cual quiere decir que si es una matriz 5x5, este subproceso no espera los parámetros 4x4. No espera el último subíndice, espera el tamaño total. Él solito se encarga de convertir ese tamaño con un -1 a el último subíndice. Pero vean que de nuevo, eso es porque yo programé mi matriz con esa lógica, perdón, mi subproceso con esa lógica. Si yo lo programo con esta otra lógica, quiere decir que ahora yo tengo que tratarlo de manera diferente. Si yo programo esta lógica, quiere decir que yo en I y J necesito recibir los últimos subíndices, en cuyo caso, si yo me vengo acá al algoritmo principal y yo quiero utilizar escribe matriz, como lo modifiqué y ahora lo que va a estar esperando son los subíndices, no el tamaño, yo tengo que enviarle I-1 y J-1. Ve que son diferentes porque inicializa matriz, yo lo tenía programado bajo la otra lógica, donde él lo que esperaba era el tamaño completo y el algoritmo por sí solo restaba los subíndices. Pero escribe matriz espera los últimos subíndices, lo cual quiere decir que yo ya tengo que enviarle los subíndices restados. Ve que dicho y hecho, aquí está la matriz empresa por mi subproceso escribe matriz. ¿Ok? Graciosamente, tal y como les dije, un subproceso puede llamar a otro. Vean que yo puedo quitar esto de acá. Vean que si yo lo quito, como ya no está escribe matriz, ya no me la va a imprimir. Pero yo me puedo venir a inicializa matriz y yo puedo decir que inicializa matriz me escribe la matriz y luego me la imprime. Vean que ahora esto está ocurriendo en el subproceso dentro del subproceso. Ahora lo que está ocurriendo es esto. El algoritmo principal me está llamando a inicializa matriz con I y con J. Inicializa matriz me va a inicializar la matriz que va a recibir sobre M bajo los tamaños de I y de J. Dicho y hecho, ve que el recorrido es hasta I-1 y J-1. Luego de habérmela inicializado, inicializa matriz va a llamar a un segundo subproceso subordinado, que es escribe matriz, al cual le va a enviar la matriz M, que recuerden que la matriz M lo que hace es albergar una referencia a la matriz del algoritmo principal, bueno, la matriz MATX del algoritmo principal, pero recuerden que escribe matriz trabaja de 0 hasta I, entonces él está esperando recibir los últimos subíndices, no el tamaño. Entonces yo le envío I-1 y le envío J-1. Escribe matriz, entonces recibe M, I y J y recorre la matriz desde fila siendo 0 hasta I, desde col siendo 0 hasta J, escribiendo M. Entonces vean que siempre es como, por eso yo siempre les digo, es como armar un leguillo, o como armar, no sé, como una especie de cuerda o algo. Es armar una estructura. Ven, ustedes depende de cómo lo quieran hacer. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Digamos,
escribirlo de esta manera tiene la ventaja de que es, digamos, como un ocultamiento de la información. Inicializa la matriz, ustedes ya saben que me va a inicializar una matriz y luego me la va a reportar. Sin embargo, tiene la desventaja de que yo no tengo control de cuando yo nada más quiero inicializar una matriz sin escribirla. Porque vean que a pesar de que esto se está realizando en un subproceso diferente, el subproceso está encadenado a inicializa matriz. Entonces, siempre que yo, escrito así como está, siempre que yo inicializo una matriz mediante inicializa MATX, me la va a escribir después. Entonces, quizá sería mejor separarlos. En este caso, ¿verdad? De nuevo, no significa que tiene que ser así. Si en el caso del algoritmo de ustedes, siempre que inicialicen una matriz tienen que escribirla, perfecto. Pero, cierto, M no está definida en el algoritmo principal, tengo que modificar eso. ¿Por qué me cambió de algoritmo inclusive? Pero, por lo menos para este caso específico, quizás sería más bonito hacerlo así. Pero depende de ustedes. ¿Ok? ¿Sí quedó más claro, Andrew? Oscar me dice, a mí me pasa el original y el modificado, por favor. Oscar, el modificado no lo voy a guardar, porque la modificación es nada más hacer esto. Pero es muy fácil. Ve que la modificación es nada más crear un subproceso de escritura. Vos si querés te puedo pasar el original y vos sencillamente lo modificas haciendo esto mismo. Igual nada más escribirme ahí el correillo. Oscar me dice, ok, perfecto. Listo, entonces. A ver, Andrew me dice, de esa manera podría llamar a un subproceso que esté programado un vector y que se imprima en una matriz. ¿Cómo? Un subproceso que espere un vector, es lo que me decís. Y que lo trate como una matriz. Si es de eso lo que me estás preguntando, la respuesta es un poco interesante. Si me estás preguntando eso, que yo digamos más bien escriba el subproceso para recibir un vector, pero que yo le tire una matriz más bien. Andrew me dice, no, que escriba un vector. Ok. Sí y no. El problema es que recordá que la lógica, la sintaxis, el problema que vas a tener ahí es la sintaxis. Porque si yo a inicializa matriz le tiro un vector, ¿verdad? MFC me va a tirar un error. Porque va a ver que el arreglo que yo le tiré tiene una sola dimensión. Entonces, como tiene una sola dimensión, aunque yo le limite la cantidad de columnas o de filas, me va a tirar un error porque me va a decir, yo no puedo aplicar dos dimensiones sobre una variable que tiene una. Entonces me va a tirar un error. Pero lo que yo sí puedo hacer es, recuerden que aunque sea un poco raro y no se suele usar porque es muy raro, la verdad, yo puedo dimensionar una matriz que, por ejemplo, solo tenga una fila. Entonces, ve que, yo sobre la ejecución, bueno, no importa. Ve que esto es una matriz, pero es una matriz con una sola fila. Entonces, en teoría, es un arreglo. Es como cuando yo dimensiono una matriz uno por uno, que también es súper tonto en cierta forma, porque esto es básicamente una variable, solamente que la estoy creando como una matriz, es una matriz uno por uno. Entonces, en teoría existe y se puede hacer, ¿verdad? Acá, eso en teoría es un vector, aunque lo estoy creando como una matriz. Acá también. Pero
esa es la cosa, como te digo, esto es muy poco convencional y aunque en teoría lo puedes hacer, crear matrices que tengan solamente una dimensión, yo no me la jugaría si lo estás planeando hacer para un proyecto porque depende del tutor que te toque, o lo haría preguntándole primero al tutor, porque dependiendo del tutor que te toque, puede que donde él te vea hacer eso, te baje puntos en la eficiencia del código porque te diga que lo que estás haciendo es algo que no se suele hacer y que es como muy, es que no es ilógico, porque la lógica sí funciona, sino que es más bien como muy innecesario. Muy probablemente lo que te va a decir es que hubiera sido mejor que crearas un vector y crearas un procedimiento aparte para inicializar vectores. Y entonces que eso se suele hacer mucho. O sea, no importa si ustedes tienen cualquier cantidad de subprocesos. Eso no afecta el rendimiento del programa. Imagínense ustedes la cantidad de subprocesos que hay en programas grandes. O sea, no tengan miedo de crear subprocesos. Sí es importante que si van a crear un subproceso que lo usen, ¿verdad? Eso sí, porque si crean un subproceso y no lo usan, es como que creen una variable y no la usen. Entonces muy probablemente les estarían bajando puntos en eficiencia y el tutor les va a decir, usted creó este subproceso y nunca lo usó, mejor lo hubiera borrado. Pero dudosamente te van a bajar puntos por crear más bien muchos subprocesos que sí estás utilizando y te están ayudando a que el código sea más legible. Entonces, de nuevo, aunque sí podrías hacer algo como esto, yo no me la jugaría porque el tutor podría alegarte que eso es ineficiente y te baja puntos en eso. Entonces, mejor nada más como prevenir que lamentar y haces uno para matrices y otro para vectores. Que eso, como te digo, es más frecuente que lo encontres en códigos, uno para cada tipo. Ah, no que escriba un vector dentro de una impresión. Ok, ok, ok. Lo que me estás diciendo es que imprima solo una parte de la matriz, porque eso sí lo puedes hacer. Recordad que yo les dije a ustedes que ustedes pueden limitar cuánto de una matriz yo imprimo. ¿Ok? Entonces, ojo, no les voy a dar la respuesta, pero, pero, vean que, por ejemplo, si yo me vengo aquí abajo y en escribe matriz, yo lo que hago es algo como esto, que hay otra manera, otra mejor manera de hacerlo, pero no importa, vamos a dejarlo así. Hagámoslo de la otra mejor manera, la verdad. La verdad es que... no, porque vamos a ocupar fílico. No, no importa. Ve que acá lo que estoy escribiendo solo la diagonal de la matriz. La matriz está completa, pero yo estoy limitando cuánto del recorrido. Entonces yo aquí más bien podría cambiar esto de escribe matriz a escribe diagonal matriz. O me la voy a jugar un poco más. Yo sé por qué me lo estás preguntando, pero digamos que me lo voy a jugar un poquitito más y me voy a aproximar un poquito más a lo que me imagino que es lo que querés saber. Igual no es la respuesta, entonces no importa. Yo podría decir que escribe matriz, más bien se llame escribe segunda mitad matriz, aunque es un nombre asquerosamente largo, pero vamos a dejarlo así. Escribe segunda mitad matriz y yo le digo que fila me comience en i dividido entre 2 y col me comience en j dividido entre 2. Entonces fila va a ir de i dividido entre 2 hasta i, col desde j dividido entre 2 hasta j. Ahí está. Ve que lo que me está escribiendo es la mitad de la matriz. Ve que tenemos, acordate que la matriz iba de 1 hasta 25, ¿te acordás? De hecho, en teoría no es la mitad, porque como estoy cortando los dos, es como un cuarto de la matriz. Ve que lo que me está escribiendo es el cuadradito que teníamos acá
chiquitito de la matriz. Entonces, en vez de escribirme de 1 a 25, ve que me está escribiendo 13, 14, 15. Acá deberíamos tener 16 y 17, pero comienza desde 18, 19, 20. Deberíamos por acá tener 21 y 22, pero no los estoy escribiendo porque estoy acortando la matriz. 23, 24, 25. Entonces, para vos hacer algo como eso, lo que tendrías que hacer es sencillamente aplicar la lógica correcta para expresar qué parte de la matriz y bajo qué patrón de recorrido querés vos escribir la matriz. Sí. ¿Queda más clarillo? Andrew me dice, comprendo, excelente, gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra dudilla, gente? Ya son las 9. Parece que hoy no nos dio tiempo de ver el ahorcado. No importa, lo podemos ver el martes. Todavía quedan 2 sesiones, entonces no hay problema. El ahorcado fue como el tercero que me había quedado en la votación de ayer. Entonces, tal y como les prometí que hoy comenzaríamos con este, les puedo prometer que el martes comencemos con el ahorcado. Pero igual, ¿verdad? Antes de cerrar, ¿alguno tiene alguna otra duda, alguna última duda o algo? Algo en lo que les pueda ayudar antes de cerrar, por lo menos la grabación. Johar me dice, de mi parte me quedó todo claro. Muchas gracias, Pablo. Con muchísimo gusto, Johar. Es un gusto. Andrew me dice, yo le pido que si puede mandarme esos ejemplos, por favor. Sí, sí, igual, acordate, mandame el correo y yo con mucho gusto lo hago. Igual ve que hoy en realidad nos dedicamos solo a este. Solamente que me puse a responder ahí diferentes como dudas y varios ejemplos, pero ve que hoy solamente vimos este. Pero sí, envíame un correo y yo con mucho gusto te lo envío. Bueno, gente, si no hay más dudas, ¿verdad? Entonces, voy por lo menos ahí cerrando la grabación. Entonces, como siempre, por lo menos para la grabación, recuerden que mis sesiones quedan grabadas y recuerden que estas llegan a subirse al canal de YouTube. Sin embargo, recuerden que perdón, que el canal sube otros recursos para ustedes, no solamente mis sesiones, sino que también sube, por ejemplo, sesiones de otros cursos, como las de lógica algorítmica de Michael, y que también sube grabaciones de tutorías, tanto de este como de otros cursos, e inclusive ejemplos cortitos de la materia, de este y de otros cursos de la cátedra. Por lo tanto, la idea del canal de YouTube es que sea un recurso adicional para ustedes, para que ustedes le puedan estar sacando el provecho en su propio tiempo, para que puedan estar viendo los diferentes videos que allí les suben, para que ustedes puedan utilizar, perdón, y apoyarse en su proceso de formación a lo largo de los cursos de la cátedra. Entonces, gente, hasta aquí estaríamos llegando, por lo menos en la grabación de la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido, muchísimas gracias por ver la grabación para los que la estén viendo. Les deseo una muy buena noche. Una última vez, muchas gracias. Espero les haya sido de provecho. Nos vemos la próxima sesión, el martes. Hasta luego.